Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Todo depende en el día, en el horario en el que usted esté viendo hoy domingo la reflexión dominical. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy el hermano Víctor Cáceres, para la honra y para la gloria del Señor y para el servicio de todos ustedes también. Así que quiero darle, la bienvenida a nuestro cuarto video. Recuerden que habíamos prometido que este estudio del capítulo 1 de Efesios lo íbamos a terminar no completo, porque vamos a terminar la primera parte y después más adelante vamos a continuar entonces con la segunda parte. Este video, o mejor dicho, este estudio del primer capítulo de Efesios nos está revelando muchas cosas que son importantes para el conocimiento de la iglesia. Pido disculpas por mi nariz, lo que pasa es que estoy pasando por un proceso de alergia y tuve que acudir a tomarme una pastilla. Mira que yo no tomo pastillas, yo soy antipastilla, pero muchas veces tengo que acudir a ella para poder controlar un poquito la alergia. Así que el propósito, amados y amigos, de este estudio es, primeramente, glorificar la palabra de Dios. Segundo, que el pueblo de Dios sea edificado, crezca en el conocimiento de la voluntad, del propósito y del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también para el amigo es con el propósito de que el amigo entienda, recapacite y reflexione en cuanto a su salvación. Hay una salvación y hay una perdición. ¿En cuál de las dos posiciones usted se quiere encontrar? ¿En la salvación del reino para heredar el reino, o en la perdición para perder el reino? Pero de eso vamos a hablar. Bueno, ya hemos hablado en los primeros 3 videos. Y voy a hacer así un resumen por encimita, no voy a abarcar mucho en esto, porque me parece a mí que todavía falta el video de hoy y faltaría otro video para poder completar la primera parte del estudio bíblico. En el verso 1 y 2 ya vimos que Pablo certifica el apostolado. En el verso número 3 hablamos de lo que son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y esto lo vi en el video número 1. En el video 2 y 3 hablamos de verso 4, escogidos antes de la fundación del mundo, santos y sin manchas. Y hoy vamos a entrar entonces en el verso número 5. Ya hemos visto que toda la creación, todos los escenarios físicos de la vida, todo lo que existe en este mundo que fue creado por el verbo, por la palabra, están fundamentados en Cristo. Y esto es básicamente lo que Pablo nos quiere revelar cuando nos dice desde la fundación del mundo. Eso lo expliqué en los videos anteriores, así que yo les exhorto a que busquen sus videos. Y también quiero retocar un poquito acerca de la importancia que debe de ser en nosotros, el pueblo de Dios, en tener una comprensión del texto bíblico original. Y también mencioné acerca de muchas enseñanzas que nuestras iglesias están extrayendo de los textos. Enseñanzas que son buenas para la iglesia. Sin embargo, hay algo que no podemos pasar de vista. No podemos perder la perspectiva de lo que Dios nos transmite por medio de ese texto original, por medio de ese pasaje, porque hay una enseñanza que Dios nos transmite por ese pasaje, y eso es un principio bíblico. Aunque usted saque una enseñanza extraída de ese principio bíblico, pero lo primero que debemos de hacer es enseñarle a la congregación o al alumno
es el principio bíblico que Dios quiere establecer en ese texto, en ese párrafo, en ese capítulo, en esa carta, como usted le quiere entender. Y entonces, tomando en consideración eso, que es un principio, podemos entonces pues sacar enseñanza, porque cuando nosotros sacamos enseñanzas de la Biblia, no necesariamente esas enseñanzas son principios bíblicos. El principio bíblico está establecido en la palabra. Si usted entiende el principio bíblico, eso está bien. Porque usted va a tomar como base ese principio para establecer la enseñanza que usted quiere traerle al pueblo. Pero no podemos, sin entender el principio bíblico, traer una enseñanza y poner esa enseñanza como un principio bíblico. No es lo mismo. ¿Ok? Así que, bien importante esto, que nosotros debemos considerar siempre tener conocimiento del texto. Ahora bien, nos quedamos, y antes de nada, ¿verdad? Quiero orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que tú nos das hoy domingo para poder traer esta reflexión, poder entrar en los hogares de tus hijos, en los hogares de tus criaturas, nuestros amigos, Señor, con el único propósito de que primeramente tu palabra sea glorificada y que tú, mi Dios, hables al corazón de cada hermano, de cada creyente, de cada discípulo, de cada amigo, para que el amigo y el hermano reflexionen en cuanto al conocimiento de tu voluntad, de tu propósito y de tu plan para cada uno de ellos, Señor. Te ruego, Padre amado, que hoy tú te glorifiques en mi vida y que tú también te glorifiques en la vida de cada uno del que está escuchando este mensaje, Padre, para que ellos puedan entender, conocer, comprender, discernir cuál es el propósito, tu plan y tu voluntad para cada uno de ellos. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias. Perdónenme que estoy un poquito caluroso, pero desafortunadamente aquí no hay aire. Si alguien tiene un aire que me pueda regalar, será agradecido. Nos quedamos entonces con una pregunta. ¿Qué pasa si las personas deciden firme y libremente no aceptar ese extraordinario llamado, maravilloso llamado que Dios hace a la población, hacia el mundo, un plan que está preparado, para ellos desde la fundación del mundo? ¿Qué pasa si usted no acepta, si usted no responde en la manera correcta como Dios quiere, en fe y en obediencia? Bueno, aquí tengo unos principios bíblicos que no los voy a tocar porque voy a dejarlo para otros estudios. Pero, amado, ningún texto en la Biblia, en las Escrituras, retrata a un Dios inexorablemente precondenando a alguien para que enfrente el fuego. No muestra a un Dios que predestina a unas personas para que sean castigadas con el fuego. Ya hemos hablado y hemos dicho que eso es una decisión de nosotros. Dios extiende su misericordia para toda la población y le extiende el evangelio del reino. Y el evangelio del reino son unas buenas noticias que van dirigidas a toda la humanidad. Dios dice, mira, hay un reino. ¿Tú quieres pertenecer a este reino? Y voy a ponerte un ejemplo. Y esto es una hipótesis. Si el rey de Inglaterra, el que fue coronado recientemente, viene y dice de buenas a primeras y tira un edicto y tira un mensaje a la población diciendo que está buscando personas para que pertenezcan a su reino, ¿cómo usted recibiría ese mensaje? ¿Lo recibiría creyendo que es así? ¿Lo recibiría con gusto? ¿Lo recibiría de una manera agradable? Dice, wow, el rey está buscando gente para que formen parte de su reino. Yo voy a solicitar a ver
si me cogen. Pues amados, he aquí un reino mucho mayor, superior, soberano sobre el reino de la tierra. Estamos hablando del reino de Dios. Y aquí, muy diferente a que si lo escogieran, aquí, una vez que usted solicita y responde en obediencia y en fe, aquí no hay que hacer una evaluación para ver si usted es digno o no es digno de recibir el reino. Una vez que usted acepta ese llamado y dice, yo voy a estar ahí, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo lo hago porque yo quiero ese reino, ya usted pertenece a ese reino. Amado sea el Señor. Así que ya hemos visto que Dios tiene un reino para cada uno de nosotros. Ninguna de las escrituras, como dije anteriormente, retrata a un Dios que inexorablemente designa o predetermina o predestina a un ser humano para que se pierda. Ahora bien, es importante entender este verso 5 que vamos a estudiar, porque aquí hay una palabra, hay una expresión que ha causado mucho revuelo, mucha controversia, muchas disputas entre diferentes pensamientos teológicos. Amén. Así que, y me parece que, ¿verdad? En este capítulo 1 que estamos estudiando, ya hemos hecho 3 videos. No sé si haremos 5, hoy es el 4 y el próximo sería el 5, si es que logramos terminarlo, ya que cada vez que vamos profundizando más en estos textos que Pablo nos está revelando, vamos encontrando más data. Y yo quiero compartirla con el pueblo. Y estamos hablando, ¿verdad?, de una palabra que los teólogos han traducido predestinado o predestinación. Busquen su Biblia en el capítulo 1 de Efesios y vamos a ir texto por texto, ¿verdad? Expositivamente, como siempre traigo los estudios con el único propósito de que el mensaje llegue, porque si nosotros no aprendemos a estudiar expositivamente la escritura, y también al maestro tiene que aprender a entenderla expositivamente para que de una manera expositiva pueda enseñar la palabra, porque es la mejor manera de cómo transmitir la verdad revelada en el texto, es decir, los principios bíblicos. Vamos al verso número 4. Según nos escogió Dios. Pero antes, ya oré, pensé que no había orado. Busca el texto. Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Sabemos que Dios es el que nos escoge. Pero este escoge, vamos a entenderlo dentro del contexto en el que habla el contexto bíblico completo. Y nos escogió ¿en quién? En Cristo. Ya esto lo hemos estudiado en los versos anteriores. El que Dios nos haya escogido en Cristo no significa que Dios arbitrariamente escoge a una persona para que sea salva de la ira y dice, yo te voy a escoger a ti para que seas salvo, pero tú no calificas o tú no cualificas o tú no eres apto para no enfrentar la ira. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Así que, ahora bien, vamos a explicar un poquito acerca de la diferencia entre la salvación de la muerte eterna y la salvación de la ira. Y hay un principio bíblico que se establece en Génesis. Todos sabemos, y en esto todos los maestros, teólogos, eruditos, armonizamos en esto que voy a explicar. Dice la Biblia que Dios trae túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Implícitamente entendemos que hubo un sacrificio temporero que iba a redimir
Adán y Eva de esa condena de muerte eterna que pesaba ya, de hecho, sobre ellos en el momento en que ellos desobedecieron. Y sabemos, ¿verdad?, que las túnicas de pieles son una simbología, ya todo eso yo lo expliqué, no tal vez en este estudio, pero sí en otro estudio, no voy a abundar más en eso. Es decir, que hay un principio bíblico que nos enseña que ya el hombre no tiene que morir porque ya fue redimido temporalmente hasta que venga la esencia o la realidad de esa redención temporera, realizada por el Mesías prometido, que es Cristo. Ya la humanidad, según nos revela Romanos 5, del 12 al 21, nos revela que el hombre es justificado para vida. Ahora bien, esa justificación para la vida no los exime de todas las transgresiones que el hombre ha realizado a partir de ese momento. Una cosa es esa y otra cosa es que ahora, cuando Cristo redime a toda la humanidad y ahora no viene, entonces, bueno, hay un reino. Cristo, además de la redención, expió nuestros pecados. Fue propicio a nuestros pecados. Y dice la Biblia, entonces, que al Cristo ser receptor de nuestros pecados, toma nuestros pecados, todas las transgresiones las asume Él, es decir, son transferidas a Él, son imputadas a Él, y por la transferencia entonces la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Pero ese evento de la expiación, del perdón de pecado, tiene que ser creído por el hombre, y esto lo trae Jesús entonces por medio del evangelio del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que la predicación de todo esto es arrepentirse de todas las transgresiones y todos sus pecados y todas sus iniquidades que el hombre ha realizado durante toda su vida, para que entonces Él sea entonces propicio a ellos, por cuanto ellos han creído han creído por la fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesucristo hecho a favor de toda la humanidad. Cuando usted cree, usted se arrepiente, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y usted es hecho una nueva criatura. Ya con eso usted es salvo ahora de la ira. Ya usted es salvo de la muerte eterna. Ahora usted va a ser salvo de la ira que viene por causa de las transgresiones. Y como consecuencia, entonces usted será heredero del reino de los cielos. En pocas palabras. Entonces, yo estoy seguro que usted debe estarse preguntando y me dirá, hermano Cáceres, pruébeme por la Biblia. Yo no creo mucho, pero yo quiero que usted me certifique por la Biblia. Tranquilo, que la Biblia es su propio intérprete. He tomado un verso o dos versos para respaldar lo que traigo. No quiere decir que esos sean los únicos versos, porque la Biblia está llena de esos versos. En algún momento yo le voy a poner todos los versos. Estoy preparando una hoja en Excel precisamente para poner todos los versos relacionados a este punto de lo que es la salvación por gracia de la justificación. Busquen Primera de Juan 2:2. Mira lo que Juan nos dice, y esto yo quiero que preste mucha atención. Y Él, ¿quién es Él? Cristo. Es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Cristo fue propicio a los pecados de la iglesia, por cuanto nosotros hemos creído. Eso es una realidad en nuestra vida ahora, porque hemos creído. Fíjate, y mira lo que dice Juan, y no solamente por los nuestros. Aquí Juan nos dice que Cristo, además de ser propicio por los nuestros, dice que no solamente fueron por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que ya Cristo, los pecados del mundo fueron imputados a Él. Pero ¿qué pasa si el mundo no reconoce la obra salvadora de Cristo a su favor? Y esto es el punto que nosotros debemos y tenemos
que entender, amados. Los que no reconocen a Cristo, ya sus pecados fueron redimidos e imputados a Cristo. Ahora bien, hay un pago por esas transgresiones por cuanto no creyeron. Pero ya Cristo los perdonó. Ahora Cristo dice, el pecado de esa persona, yo lo tengo. Para yo entonces poderle imputar mi justicia por cuanto ellos no han creído, esas personas deben de ser entonces purificadas por el fuego. Y eso lo encontramos en el libro de Levíticos. Y esto lo vamos a explicar mucho más adelante. Los sacrificios de Levíticos, que representan al quemar en fuego al animalito, que era inocente, que representa a Cristo. Pero en el caso de que usted no haya creído en Cristo, entonces usted va a ir al sacrificio. Y ese fue el estudio que yo traje de Sofonías, el estudio número 2 del capítulo 7 o el 8 por ahí. Busque el estudio de Sofonías parte 2, que ahí yo explico con claridad todo esto. Salvos de la ira. Otro texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, con H mayúscula, al cual resucitó de los muertos. Dios lo resucitó como evidencia de que la obra realizada por Él fue agradable delante del Padre. Y la resurrección de Cristo es la evidencia de esa obra agradable delante de Dios. A Jesús. Y cuando habla aquí de Jesús, habla de el hombre, quien nos libra de la ira venidera. Por cuanto nosotros hemos creído en esa obra redentora realizada por Jesús en la cruz del Calvario, y es por esto que somos ahora librados de la ira que viene, una ira que nadie está exento de ella, a menos que usted haya entregado su corazón, su vida a Cristo, y haya hecho como Pablo y dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si usted hace eso, usted es libre de la ira. Otro texto en Romanos 5, del 9 al 10. Pues mucho más, estamos hablando mucho más de que, estando ya justificados en su sangre, es decir, que una vez que ya nosotros somos salvos por gracia de la muerte eterna, mucho más, ahora estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios, toda la humanidad fue reconciliada por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, ahora viene y pone Pablo algo adicional, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por la vida entregada en la cruz del Calvario, Jesucristo a favor de nosotros. Esto, amados, es elemental. Y esto que Pablo establece en esta carta es un principio bíblico. Cuando nosotros enseñemos en cuanto a nuestra salvación, si no consideramos los principios establecidos en la Biblia en cuanto a la salvación de la ira y en cuanto a la salvación de la muerte eterna que están establecidos en la Biblia, nosotros no estamos enseñando la palabra correctamente. Me perdona. Ira sobre los pecadores. Por tanto, esto está en Sofonías. Y yo creo que incluye aquí, Sofonías 3 del 8 al 9. El verso que yo trabajé fue el 7. Por tanto, dice Dios, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es, cuando Dios dice que ha determinado algo, es que algo que es oficial,
es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Es lo mismo que Pedro nos dice, que la tierra va a ser quemada con todo lo que hay adentro. En aquel tiempo, ahora viene, y esto es bien importante que lo entendamos, no solamente parar aquí en el verso 8. Hay un verso nuevo que entonces ahora nos da el juicio, pero ahora Dios nos da la redención. Pero en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Cuando hablamos de pureza de labios, tenemos que irnos a Isaías, en el llamamiento de Isaías, cuando dice, oh, yo soy hombre inmundo de labios porque he visto al Señor Todopoderoso. Y dice que uno de los querubines sacó un carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías y dijo, tu pecado ha sido quitado, tu iniquidad ha sido limpiada por el fuego, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Yo no entiendo, yo no sé dónde nuestros líderes qué nuestros líderes van a hacer ocultando estas enseñanzas bíblicas que están reveladas como principios bíblicos. Y le exhorto a todos que por favor, si este video está edificándolo, si este video le está dando el conocimiento, le está brindando el conocimiento de la voluntad de Dios, del propósito y del plan para su vida, comparte este video. Recuerde que usted es un colaborador de la obra de Jesucristo. Y mientras tengamos el tiempo de hacerlo, hagámoslo, porque vienen tiempos difíciles para el mundo. Fundación del mundo, esto no lo voy a explicar 2602 Catabole, porque ya lo expliqué en el texto anterior. Vamos entonces, vamos a pasar todo esto, porque esto básicamente es, no una repetición. Tengo un poquito más de información adicional, pero debido a que el tiempo, vamos a ir entonces a comenzar con el verso 5. Y aquí vamos a irnos también con el Textus Receptus y, ¿verdad?, con algunas etimologías. Y busquen el verso 5 cuando habla de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en amor. Ahora bien, en amor, y vamos a explicar pues, lo mismo que expliqué ahorita. En significa cuando nosotros estamos dentro de la esfera del Evangelio de Jesucristo. Y en este caso, en amor, cuando estamos hablando que vivimos en el amor ágape de Dios. No en nuestro amor. En el amor ágape, porque Dios nos escogió en el amor ágape de Cristo. Habiéndonos, y aquí tenemos entonces la palabra que todo el mundo disputa, predestinado. Esto es una traducción. Para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora bien, vamos aquí a abundar un poquito y vamos a definir qué es predestinado. Lo primero que tengo que decirle es que el sustantivo o el nombre predestinación no existe dentro del texto bíblico. Nosotros somos los que hemos hablado de predestinación como sustantivo, no la Biblia. Solamente existe el verbo predestinar en sus diferentes conjugaciones. En Pablo dice predestinado en el pasado. ¿Qué quiso decir Pablo? Primero voy a explicar lo que Pablo no quiso decir, que es lo mismo que expliqué anteriormente. Pablo no quiso decir que Dios escogió al ser humano de antemano para que sea salvo y dejó a los demás por cuanto eran pecadores para que no sean salvos. Pablo en ningún momento quiere explicar eso y mucho menos Dios quiere dejarnos entender a nosotros esa enseñanza, ya que esa enseñanza es una herejía. Las estructuras teológicas, nuestras estructuras teológicas
Lo dije anteriormente, nos enseñan que si tú aceptas a Cristo, tú eres salvo. Si tú no lo aceptas, pues tú cuando te vas al infierno, cuando tú mueres, vas directo en vivo, vía satélite al infierno, y allí va a estar en tormento eterno por toda la eternidad hasta que Cristo venga, y que después que tú seas resucitado, vas entonces a ir a otro lugar que se llama el lago de fuego, y ahí va a estar por la eternidad, pero nosotros vamos a estar reinando con Cristo. ¿Dónde en la Biblia enseña eso, amados? ¿Dónde están los principios bíblicos establecidos en la palabra, en esta estructura teológica que nuestros teólogos han creado? Si usted es inteligente, analice esto, porque nos están metiendo gatos por liebre. Nos están cambiando botellas por china. Dos expresiones de la calle, pero el buen entendedor con pocas palabras basta. Estas estructuras teológicas están destruyendo las enseñanzas, los principios bíblicos establecidos en el Evangelio, en la palabra, en la Torah, en toda la Biblia. Y nosotros como corderitos somos llevados al matadero. Reflexionemos, ya que el propósito de esto es que reflexionemos, amados. Este término de predestinar, Strong 4309, y me parece a mí que en el texto, en uno de los videos anteriores toqué algo. 4309, que es proorizo o proorizo, que es prehorizontado, predeterminado y predestinado, como viene la traducción. Ahora bien, proorizo viene de dos palabras. El prefijo antes, que es, ¿verdad?, el pro, y el Strong 3724, orizo, establecer frontera y establecer límite. Estas dos palabras combinadas, pues, se dice preestablecer o prehorizontar límites. Es decir, antes de la creación. Cuando hablamos de horizonte, ¿qué significa horizonte? De acuerdo al diccionario, el límite visual de la superficie terrestre donde aparece juntarse el cielo y la tierra. Cuando usted mira, por ejemplo, al mar, o no al mar, pero cuando usted mira al cielo y mira, qué sé yo, a uno de los puntos cardinales, usted va a ver que el cielo se junta con la tierra. Ese es el horizonte, ese es el límite a lo que Dios se está refiriendo, a que Él puso límites a todas las cosas. El mar no se sale de su área, no sube a la tierra, a menos que no sea por algo, ¿verdad?, extraordinario. Los ríos, los niveles de la tierra, nosotros estamos aquí en la tierra, no salimos volando por el aire. Dios establece todo y le pone límites, inclusive hasta a la maldad, al pecado. Y a Satanás le pone límites, como vimos en el libro de Job. Esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, 5 en las Escrituras de Pablo. Ok, se usa cuando Dios establece o previamente preestablece, predetermina o predestina los límites de la creación para que el escenario o todas las escenas físicas de la vida sirvan a las personas. En otras palabras, como nos revela Génesis, que el hombre se enseñoree de toda la creación y que no sean las escenas de la vida que los controlen fatalísticamente. Es decir, que el hombre no se resigne a no cambiar el curso de los acontecimientos adversos que surgen en nuestras vidas. Prehorizontal significa que Dios en su soberanía dirige toda la historia, los acontecimientos y toda la humanidad conforme a su voluntad, sus propósitos y sus planes para reconciliar en Cristo al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres. Ahora bien, prehorizontal o predestinar la iglesia significa que Dios dio toda potestad en los cielos y en la tierra a su Hijo para que en Él, en la esfera de Cristo, todos aquellos que crean por fe o sean persuadidos por Dios en lo que Él requiere,
todas esas personas que respondan en obediencia y en fe al llamado de Cristo al arrepentimiento, sean adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Dios hace un llamado a toda la humanidad. La humanidad, al escuchar el llamado por medio del Evangelio, tiene la facultad de libre elección o decisión. El que por medio de la fe se decide reconocer la obra redentora de Jesús a su favor, esos entran en la esfera de Cristo o en su reino espiritual y entonces son prehorizontados o predestinados para ser salvos de la ira de Dios, que tiene reservada para los que no obedecen al Evangelio y para los que no conocieron a Dios, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Eso es lo que significa cuando nosotros fuimos prehorizontados en Cristo, lo que significa Dios con predestinado. Amén.